1915. Para los soldados del Frente Occidental, el Año Nuevo significa el estancamiento del conflicto. En los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán invasor no ha conseguido abrirse paso. Ahora se enfrenta a los aliados británicos y franceses en un frente de trincheras que se extiende por Francia y Bélgica. Durante casi 4 años se enzarzarán en la guerra más cruenta que se haya conocido hasta entonces. Estos años supondrán la aparición de una nueva y espantosa arma, el gas letal. Una nueva enfermedad, el trauma de guerra. Un arma de extraordinaria potencia. La mina. Y esos años verán el nacimiento de una nueva y mortal expresión, saltar la trinchera. El deber de un soldado es cargar contra una alambrada y enfrentarse a una muerte casi segura. Muchas veces no vuelve ninguno. Si alguna vez te dice alguien que saltó la trinchera para atacar y no tenía miedo, es un gran mentiroso. La guerra en el frente occidental traerá horrores sin precedentes y ahora, gracias a la nueva tecnología por ordenador, lo veremos tal como lo vieron ellos mismos, en colores. Primera Guerra Mundial en color. Matanza en las trincheras. A principios de 1915, para el comandante supremo del ejército francés, Joseph Joffre, y sus aliados británicos, la cuestión principal era cómo romper el equilibrio de fuerzas en el frente occidental. El ejército alemán estaba acampado en territorio francés y belga frente a los aliados, en una línea de trincheras de 770 kilómetros. No podíamos quedarnos allí, esperando eternamente. Había que hacer algo. Los alemanes, en general, se contentaban con quedarse sentados, desafiando a los aliados a que los movieran, a que los echaran, pero sin retirarse. Así que les tocaba a los aliados romper el equilibrio de fuerzas establecido. La esencia de la guerra en el frente occidental hasta 1918 fue un intento tras otro, casi todos fallidos, con alguna victoria aquí y allá, de romper ese equilibrio. La primavera de 1915 vio el primer intento concertado de los aliados por romper el equilibrio de fuerzas. Pero los comandantes de ambos bandos comprobaron pronto que la guerra de trincheras tenía sus peligros. Uno de ellos era las comunicaciones, que inicialmente solo eran posibles gracias al valor de los correos individuales. En el curso de una batalla suele ser necesario enviar a un corredor con un mensaje en una misión que le llevará casi con seguridad a morir o caer herido. No obstante, nunca he visto que ninguno de esos hombres, cuidadosamente elegidos, dudara o se echara atrás. Por peligrosa que fuera la misión, a un correo de guardia nunca hay que repetirle las órdenes. Coge su rifle y sale corriendo, muchas veces hacia la muerte. A veces un mensaje tardaba horas en atravesar unos pocos metros. Y claro, eso significaba que cuando el general recibía la información y actuaba al respecto, la situación en el frente podía haber cambiado totalmente. Ese era uno de los inconvenientes más graves con los que tenían que luchar los comandantes de la Primera Guerra Mundial. En medio de toda esta desorientación empezaron las grandes ofensivas de 1915. Los aliados programaron una operación en 2 frentes para hacer retroceder a los alemanes. Los franceses atacarían Artois y al mismo tiempo, a 30 kilómetros de distancia, los británicos atacarían Festubert. Los altos mandos británicos y franceses estaban convencidos de que otro ataque durante la primavera rompería la línea de trincheras alemana y abriría de nuevo la guerra móvil en el frente occidental. Pero las batallas que se libraron en Festubert y en Artois en mayo de 1915 demostraron simplemente que no iba a ser así, que la guerra continuaría. Además, los británicos se dieron cuenta de que su ejército no era lo bastante numeroso para soportar bajas a tan gran escala en una guerra de esta clase. La campaña de primavera de 1915 fue devastadora.
los aliados perdieron miles de hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Tradicionalmente, los británicos tenían un ejército regular muy pequeño. Su fuerza residía en la marina. Pero la campaña de reclutamiento orquestada por Lord Kitchener reunió un nuevo contingente de soldados. Esos reclutas ofrecían una imagen sorprendente para los soldados profesionales. Los civiles británicos empezaron a tomar parte de la guerra. Muchos soldados veteranos miraban mal a los recién llegados reclutas. Y es cierto que resultaban un poco extraños para nuestros conservadores ojos. No daban la talla, eran desgarbados al andar, iban con gafas, llevaban el uniforme de forma descuidada, saludaban sin gracia y eran torpes con las armas. El ejército veterano estaba muy preocupado por el futuro. Los soldados de Kitchener entraron por primera vez en combate en septiembre de 1915 en la batalla de Loos. El objetivo, en colaboración con las fuerzas francesas del sur, era romper las líneas alemanas, pero al final se repitió el mismo modelo de batalla, un bombardeo de la artillería seguido por un ataque de la infantería desde las trincheras y al final una masacre. El suelo estaba salpicado de héroes muertos y moribundos, pero no teníamos tiempo de pararnos a mirarles y pronto nos acostumbramos a esas horribles cartas. Muchos quedaban tal como caían. Uno incluso tenía una carta en la mano como si hubiera conseguido leerla antes de morir. Loos fue la primera vez que un gran contingente británico sufría bajas importantes en una sola batalla. 43.000 muertos. Los británicos respondieron nombrando a un nuevo comandante en jefe, Douglas Haig. La masacre en el frente occidental no había hecho más que empezar. La guerra iniciaba su segundo año y cientos de miles de soldados de distintos países se dirigían al frente y a sus terrores desconocidos. Uno sobre todo: saltar la trinchera. Es totalmente imposible describir los sentimientos que te asaltan cuando esperas la hora cero. La mente se llena de ideas totalmente incontrolables. Es como si los recuerdos de los amigos y los seres queridos, los lugares que hemos visto y conocido y las distintas épocas de nuestra vida desfilaran ante tus ojos. Vivíamos cada momento sin saber si sería el último. Ese era el ambiente que se respiraba en las trincheras. Tenían que esperar y escuchar la orden, porque la disciplina era tan grande que lo único que les quedaba era esperar la orden y obedecer inmediatamente. Y todo el mundo estaba listo y esperando la orden para saltar la trinchera. Perderemos a muchos más hombres, pero los soldados están más que dispuestos a arriesgarse. Estoy tremendamente orgulloso de pertenecer a un país que cuando le reclaman para algo así, y sabiendo lo que significa, dan vivas y empiezan a cantar y a silbar. Yo siempre rezaba. Algunos chicos se burlaban de mí, pero yo siempre le pedía a Dios que me ayudara a luchar como un hombre y a volver a casa sano y salvo. Si alguna vez te dice alguien que saltó la trinchera para atacar y no tenía miedo, es un gran mentiroso, porque nunca sabías si al instante siguiente ya no. Los soldados enviados al frente no significaban nada sin sus armas y sin la artillería que debía apoyarles. Pero los continuos ataques terminaron por provocar una crisis de suministros.
Hasta la Primera Guerra Mundial, el ejército británico era un contingente fijo de unos 200.000 soldados. Nuestra industria armamentística solo estaba preparada para suministrar uniformes, equipos y armas para 200.000 soldados. De hecho, cuando Ash tomó el mando, dijo que no podríamos lanzar una gran ofensiva hasta mediados de 1917, porque sabía que hasta entonces no tendríamos bastante industria pesada para suministrar armas y bombas suficientes e iniciar la campaña. La respuesta fue una gran movilización de mujeres para trabajar en las fábricas de munición. Manejar explosivos era desagradable, sucio y peligroso. Era un color rojizo. Teníamos el pelo y la cara de un amarillo brillante. El médico nos examinó un día y dijo: la mitad de vosotras ya no podréis tener hijos. Que Dios os proteja. Algunas sufrieron muchísimo. Las llamaban las canarias, porque al manejar trinitrotolueno les quedaba la piel amarilla. Muchas sufrían de una forma tremenda. Las manos manchadas y el pelo cobrizo. ¿Qué más da? ¿Tenemos miedo de una desfiguración pasajera cuando nuestros hombres, por el mismo motivo, se enfrentan a la muerte y a la desfiguración permanente de una pierna cortada o una ceguera? Las municiones que fabricaban las mujeres eran herramientas vitales para los soldados del frente. Pero su efecto en las mentes de cada uno podía ser tremendo. A veces me maravillo de cómo podemos soportar la tensión de esta vida. Día tras día, noche tras noche, hora tras hora, bombas pesadas cayendo a cada minuto a pocos metros de ti, haciendo que el suelo tiemble bajo tus pies, casi atontándote con el ruido de la explosión. La barrera artillera era tan tremenda que no te permitía ni pensar. La metralla en la barrera era algo horrible. Horrible. No entiendo cómo pudo sobrevivir alguien. Se me clavó un trozo de metralla de unos 5 centímetros de largo y 1 de ancho, con el filo embotado en toda la entrepierna. Vino el médico, lo vio y preguntó: ¿quiere que le saque la metralla? Me dolía muchísimo y añadió: antes de que diga que sí, sepa que no hay nada de anestesia en todo el campamento. Y yo pregunté: ¿cuánto va a tardar? Y él dijo: bueno, unos 2 minutos. Lo pensé un momento y dije: adelante. Pero en esos 2 minutos hubiera podido matar al maldito médico. Esas enormes barreras de artillería produjeron un fenómeno nuevo: el trauma de guerra. Mi permiso del frente a finales de 1915 fue una pesadilla. Apenas conseguía dormir, y cuando lo conseguía, mis sueños se llenaban con ruidos y voces de la guerra. Las voces eran las de los oficiales y soldados muertos. Una mañana me encontraron de pie sobre la cama, dispuesto a rechazar un ataque imaginario al alba. Sentía un dolor físico y real en el corazón y tenía la mirada extraviada. Había querido a muchos hombres y los había perdido. Cuando sufrías trauma de guerra, no podías moverte. Era como si te hubieran quitado el sistema nervioso. Y cuando uno tenía trauma de guerra y no podía subir la escalera, lo ejecutaban por cobarde. Era tan cobarde como podía serlo yo. Las trincheras vieron la llegada de algo nuevo y terrible: el gas letal. Los alemanes usaron el gas cloro por primera vez a principios de 1915. Los aliados pronto les imitaron. Las caras de los chicos que estaban desprotegidos cambiaban de color y era un espectáculo tremendo. Se les ponía la cara y las manos de color azul y verde.
Muchos se quedaban allí tirados, patas arriba, agarrándose la garganta. Usábamos un tubo que encajaba en la boca y había que respirar a través de una tela. Y tenías que metértelo por el cuello de la camisa para que no te entrara el gas. Yo solo recuerdo haber estado en un ataque con gas y ya tuve bastante. No me quité la máscara, pero luego resultó que había 1 o 2 chicos que no pudieron soportarlo y se la quitaron. El respirador se me cayó a pedazos de tanto moverlo y ajustarlo. El gas me cegó los ojos, se me llenaron de algo que no podía ver. Quedé tirado en la trinchera con otro soldado gaseado y varios heridos y cadáveres. Y tuve que quedarme ahí tirado, escupiendo, tosiendo y ahogándome todo un día en la trinchera. En 1916, la guerra de trincheras se había convertido en un callejón sin salida. Ambos bandos sabían que debían de hacer algo. Los alemanes tenían la vista puesta en la fortaleza francesa de Verdún. El comandante en jefe del ejército alemán, el general Erich von Falkenhayn, creía que Verdún era un símbolo tan importante para los franceses que no regatearían vidas para defenderla. La idea al atacar Verdún no era capturar Verdún, sino convertirla en una especie de herida abierta para que los franceses sintieran que debían dedicar todos sus recursos a conservar esa ciudadela sagrada que estaba al borde de la frontera. Los franceses lucharon por Verdún y alemanes y franceses se enzarzaron en uno de los combates más sangrientos y espantosos de la historia. Falkenhayn había entendido la psicología de los franceses. Henri Pétain, que dirigía la defensa de Verdún, veía la ciudad como símbolo del orgullo nacional. Verdún está amenazado y Verdún no debe caer. La captura de esta ciudadela sería una victoria inestimable para los alemanes. El 21 de febrero de 1916 empezó el bombardeo alemán. Las tropas de Pétain se alinearon para resistir. Mi corazón saltaba cuando veía a nuestros muchachos lanzarse al infierno de Verdún, pero también pensé que pasarían demasiado pronto del entusiasmo del primer enfrentamiento al cansancio del sufrimiento. Habíamos vivido algo horrible en Verdún. Nuestras caras ya no tenían nada de humanas. Llevábamos 16 días sin lavarnos ni dormir. Vivíamos entre muertos y moribundos, soportando estrecheces de todas clases y una angustia incesante. Teníamos las mejillas hundidas, las barbas crecidas y las ropas llenas de barro. Fue muy deprimente ver cómo volvían nuestras tropas. Sus expresiones parecían heladas por una visión terrorífica. Su actitud delataba un desespero absoluto. Se hundían bajo el peso de sus horribles recuerdos. Cuando les hablaba, apenas podían responder. A pesar de la masacre alemana, los franceses llevaban refuerzos a la fortaleza cada semana por una carretera que empezó a conocerse como el Camino Sagrado. El plan de Falkenhayn solo estaba resultando en parte. Para Francia, el Camino Sagrado se convirtió en una especie de símbolo de su voluntad de resistir. Aunque Alemania creía que podría sangrar a Francia hasta la muerte y asestarle un fuerte golpe, no lo consiguió. Lo que hizo fue exaltar el patriotismo de los franceses hasta un extremo nunca visto. La batalla de Verdún siguió hasta noviembre. Cada bando sufrió unas 350.000 bajas. Unos 100.000 alemanes y franceses estaban muertos o desaparecidos. La batalla de Verdún continuaba y Francia se dirigió a su principal aliado pidiendo ayuda. Los británicos atacarían a los alemanes en el Somme. Los británicos pensaban que la ofensiva del Somme partiría por el centro a las líneas alemanas y les permitiría un avance rápido. Algunos oficiales dijeron a sus soldados que el bombardeo de la artillería sería tan enorme que solo tendrían que salir de la trinchera y pasar a través del enemigo. Se dice que vamos a destrozar las líneas de los germanos, entrar con nuestro ejército y acabar con la guerra.
También se dice que le hemos dado a Alemania 4 días para firmar la paz o atenerse a las consecuencias. No me gusta presumir, pero creo que si viera todas las armas que tenemos, las granadas, los morteros y todo lo que le aguarda, si supiera lo preparados que estamos, el Kaiser, antes de empeorar las cosas, se suicidaría. El bombardeo empezó el 24 de junio y duró 7 días. 15.000 cañones alineados en un frente de 30 kilómetros. La infantería esperaba. Cariño mío, antes de acostarme tengo que escribirle unas líneas a mi chiquitina. He recibido hoy tu carta y me has parecido muy alegre. Te quiero mucho, cariño. Sé valiente por mí y reza para que la guerra termine pronto y yo pueda volver para cuidar de ti y no dejarte nunca más. Con todo mi amor y muchos besos dulces de tu Willy. William Clark murió el primer día. Otros, como Arthur Hubbard, sobrevivieron. Espero que tengamos suerte la mañana del sábado 1 de julio al amanecer, cuando todos estéis durmiendo, y podamos echar a los germanos de su posición actual y que yo salga con vida. Me imagino cómo estará todo en casa. Seguro que el jardín, como dices, está casi en su mejor momento y pronto tendréis judías, supongo. Con todo el cariño de tu hermano Arthur. Se reunían para asaltar la trinchera, unas palabras espantosas para toda la infantería. Los tímidos no tenían tanto miedo, los atrevidos estaban llenos de entusiasmo, todos emocionados y sintiéndose vivos al formar. A nuestro alrededor, los hombres caían y se tambaleaban. Una masa amarilla de metralla de litita explotó y toda una sección de soldados en columna de A2 se hundió y desapareció. Guiamos a nuestra sección hasta salir de la zona de heridos a los que no podíamos ayudar o pararnos para ayudar. Parecía muy cruel, pero fue una batalla espléndida. Kenneth McArdle moriría en el Somme unas semanas después. Para muchos de los voluntarios de 1914, ese fue su bautismo de guerra. A eso habían venido a Francia, no para estar sentados en las trincheras, sino para vencer a los alemanes en su propio campo. El problema es que las cosas no salieron como esperaban. En esa hermosa mañana de julio, atacando a las 7:30, a plena luz del día, los soldados que marchaban a través de la tierra de nadie, creyendo que podrían disparar a su gusto, se encontraron con una barrera de fuego. Un torrente de ametralladoras del otro bando. La guerra en el frente occidental no había llegado ni a la mitad. No encontraron una brecha abierta, solo muerte. Al final del primer día en el Somme, 19.000 soldados del bando británico habían muerto y otros 40.000 estaban heridos. Fue el peor día de toda la guerra para los británicos. Aunque los británicos, después de ese primer día desastroso, hubieran querido retirarse de la batalla del Somme, no podían hacerlo, porque tenían que seguir combatiendo para aliviar la presión sobre Verdún. Pero el valor estratégico de su sacrificio significaba poco para los soldados del Somme. Querida madre, solo unas líneas para que sepas que estoy sano y salvo gracias a Dios. Madre, no se lo digas a la madre de Queen ni a la de Archer, pero deben estar muertos o heridos porque han faltado a la lista. De los chicos de la calle Grosvenor no queda ninguno más que yo. Todo el mundo está muerto para Baudry, Kenworthy, Sheckham, Sprout, Ford. Y de los otros oficiales no sabemos cuántos. El joven Víctor ha muerto. Su dilema de si debía casarse con una mujer 6 años mayor que él ya está resuelto. Ahora somos unos 400. Esta mañana éramos 800. Lo que más sufrió en el primer día del Somme fue la idea de los batallones de compañeros. Esos batallones se reclutaban localmente
y muchos amigos de una peña futbolística, de un club de tenis, de un grupo de teatro de aficionados o de una parroquia se alistaban en grupo. Fue una moda fantástica en 1914, pero en 1916 resultó ser una gran tragedia, porque los que habían ido juntos a luchar también habían muerto juntos y había calles enteras vestidas de luto. En ambos lados la ilusión se vio sustituida por la realidad. ¿Qué clase de vida podía llevar uno en un bosque con el aire cargado de la pestilencia de miles y miles de cadáveres? La muerte esperaba emboscada en cualquier mina, sin piedad, y nosotros tampoco teníamos piedad. La caballerosidad dijo su adiós definitivo. No queda ni un árbol, ni un metro cuadrado de terreno que haya escapado a la mutilación. No hay nada más que barro y agujeros de bombas. Todo un bosque de agujeros de bombas. Y al fondo de muchos agujeros, los cadáveres. Los alemanes, después de la batalla del Somme, dijeron: tenemos que evitar a los soldados otra batalla del Somme. Esa batalla fue un trauma para los británicos, pero también lo fue para los alemanes. En 4 meses y medio, los aliados avanzaron solo 10 kilómetros, con 600.000 bajas. Las bajas alemanas fueron igualmente graves. El invierno de 1916 fue el más frío desde hacía muchos años. El suelo siguió helado hasta abril. En las trincheras corrían las enfermedades. La fiebre y la disentería se extendían de una forma alarmante. Pero ni siquiera durante ese periodo se detuvo la matanza. La artillería, los morteros, las ametralladoras, los francotiradores y los pequeños ataques a las trincheras seguían aumentando la lista de bajas. Se empezaron a planificar grandes ofensivas para 1917. Ambos bandos tenían que reponer provisiones y traer municiones. Pero para los soldados lo que más contaba eran sus pocos consuelos. Las dos únicas cosas que importan de verdad a los soldados del frente son la comida y las cartas. Es lo más importante de todo. Y el servicio postal del ejército británico era buenísimo. Las cartas tardaban 2 días en llegar del frente a las casas y de las casas al frente. 2 días. Si es menos de lo que tardan ahora en correos. Nos mandaban paquetes con pasteles, casi siempre botes de café, botes de leche, condensada o en polvo. Se tomaba mucho en esa época. Nos mandaban en botes cualquier cosa que nos pudiera servir. Y lo compartíamos. Si tenías un par de calcetines con agujeros, pues bueno, se los dabas a alguien. Así lo compartíamos todo. También compartíamos las familias. A veces leíamos las cartas de los demás. Yo me escribía con 2 chicas en esa época. En 1916, aparte de las bajas entre los soldados, también sufrieron los oficiales. Von Falkenhayn fue destituido por su fracaso en Verdún y sustituido por Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff, que habían luchado con los rusos en 1914. Ellos comprendieron que las grandes listas de bajas alemanas de 1916 significaba que los soldados del frente occidental estaban demasiado dispersos. Construyeron un sistema defensivo nuevo y formidable llamado la línea Hindenburg, una línea de fortificaciones de cemento de 6 kilómetros de fondo. En el bando aliado, el nuevo primer ministro, David Lloyd George, quería echar a Douglas Haig, el artífice de la campaña del Somme. Pero Haig sobrevivió. Sus apoyos públicos eran muy sólidos. Los franceses, en cambio, echaron a su comandante, Joseph Joffre,
y le sustituyeron por Robert Nivelle. Nivelle creía que una combinación mejorada de bombardeos continuos de la artillería junto con un avance rápido de la infantería podría abrir una brecha en el frente alemán. Nivelle decidió poner a prueba su teoría en el campo de Chemin-des-Dames. Su plan incluía un ataque de apoyo por parte de los británicos en Arras, que empezaría una semana antes y acabaría con las reservas alemanas. El 9 de abril atacaron los británicos. Mañana temprano saltaremos la trinchera y les daremos una buena a los cabezas cuadradas. Tengo mucha confianza en mi batallón. Lucharán hasta el fin si hace falta. Les he dicho que el único alemán bueno es el que está muerto. Si podemos darles una buena paliza a esos alemanes, creo que se rendirán. La batalla de Arras empezó con un ataque británico que resultó bastante bien. Los canadienses capturaron la colina de Vimy y un poco más al sur, las divisiones británicas lograron el avance más largo que habían conseguido hasta entonces en un solo día de batalla, unos 5 o 6 kilómetros. Pero los británicos no habían aprendido a seguir un ataque así con la rapidez suficiente, y Arras se convirtió en un mes de batalla estéril. Le tocaba el turno al ejército francés en Chemin-des-Dames, pero el plan de Nivelle tenía algunos fallos. Para empezar, tuvo poco cuidado con la seguridad y los alemanes se enteraron de la operación. Además, el ejército alemán ya se estaba retirando a sus nuevas posiciones defensivas, lo que significaba que el territorio que Nivelle quería conquistar ya era suyo de todas maneras. Y la nueva línea alemana era fortísima y con muy buenas vistas sobre las posiciones donde iban a formar la infantería y la artillería francesas para el asalto. Los franceses atacaron el 16 de abril. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo atravesamos las líneas? ¿Cómo es posible que nos saltemos todos en pedazos? Ninguno lo sabe. Avanzamos como podemos, entre explosiones, nos caemos, nos levantamos, llueve, nadamos en barro, pero avanzamos deprisa para salir de este infierno, para llegar al objetivo y encontrar tal vez algo peor. Es imposible atravesar esta zona sin salir herido. En una sola noche se dispararon más balas de cañón que en toda una campaña napoleónica. Los soldados, agotados, mal alimentados, metidos en las trincheras llenas de barro, obedecieron la orden de atacar protestando por lo bajo. No todo el mundo puede ser héroe. Los alemanes habían cambiado su sistema de defensa. Dejaban la línea del frente relativamente abierta, pero tras ella, como reserva, estaba su nuevo concepto, tropas relámpago, dispuestas para contraatacar justo cuando la infantería francesa empezaba a agotarse. Al quinto día de batalla en Chemin-des-Dames, las tropas relámpago habían causado 130.000 bajas al ejército francés. El ejército francés ya se había llevado la peor parte de la batalla de Verdún. Casi todos los soldados franceses habían pasado por un infierno en Verdún y no mucho después apareció Robert Nivelle con su maravillosa ofensiva que serviría para ganar la guerra inmediatamente y resultó un desastre que costó tan caro como el otro. Los soldados franceses ya estaban hartos. Los soldados franceses empezaron a amotinarse. En toda la región no se habla de otra cosa que de motines, de tropas que se niegan a relevar a sus camaradas. Muchas veces ocurre que los soldados del frente tienen que pasar 3 o 4 días más allí porque las tropas de refresco se niegan a marchar. El motín francés no comportó actos de violencia contra los oficiales, ni siquiera un abandono del orden. Sencillamente los soldados de a pie ya no estaban dispuestos a atacar sacrificando sus vidas. Robert Nivelle fue destituido y reemplazado por el salvador de Verdún, Henri Pétain. Enviaron a Pétain para que terminara con los motines, combinando una disciplina estricta, algunas ejecuciones y también una cierta consideración hacia los soldados, cediendo a algunas de sus exigencias, y consiguió reorganizar el ejército francés. A pesar de todo, el ejército francés estuvo todo un año sin lanzar más ataques masivos sobre el frente occidental y se mantuvo a la defensiva.
A Pétain le preocupaba que los alemanes se aprovecharan de la derrotada moral de los franceses, pero inexplicablemente no se dieron cuenta. En ese momento solamente los británicos podían tomar la iniciativa. Hay planeó una gran ofensiva para el mes de junio en la Sierra de Messines, un altiplano que dominaba una gran extensión de territorio. Asignó a Herbert Plumer, un general muy moderno, para que supervisara la operación. Los oficiales más jóvenes eran conscientes de que los dirigía un hombre que conocía bien su oficio. No se dejó nada al azar. Incluso teníamos una maqueta a gran escala que cubría un acre de terreno y representaba a escala los bosques y el pueblo que había. El pueblo era un prodigio de habilidad. Era como un enorme pueblo de juguete. Les habría encantado a los niños. El ataque a la Sierra de Messines combinaba fuerzas británicas, australianas y neozelandesas. Aquí se usó por primera vez de forma masiva un arma que podía ser devastadora, la mina, colocada por los zapadores. Los zapadores tenían el peor trabajo de todos en el frente occidental. Excavar esos túneles estrechos bajo las líneas enemigas para hacerles saltar por los aires daba mucho miedo, porque sabías que el enemigo casi siempre estaba haciendo lo mismo que tú. Los peligros ordinarios de las minas en estas condiciones y con equipos inadecuados ya serían bastante para cualquiera, pero los zapadores tenían que enfrentarse al enemigo y también a la naturaleza. Un trozo de metralla en la boca del tubo de respiración impedía el paso del valiosísimo aire o representaba la condena a una muerte indescriptible enterrados vivos. Otra posibilidad, más emocionante aunque no menos desagradable, era encontrarse con un túnel del enemigo. Los hombres más valientes han confesado que estaban nerviosos y asustados cuando se escondían en refugios subterráneos, oyendo el monótono tap, tap, tap de los zapadores enemigos. Mientras siguieran golpeando, no había peligro. Lo más espantoso era cuando se hacía el silencio. El enemigo podía estar cargando la mina. En cualquier momento podía llegar la muerte en su versión más horrible. El 7 de junio, 19 minas estaban listas para explotar bajo la Sierra de Messines. Aún no despuntaba el día. La noche era muy tranquila. La aguja de mi reloj avanzaba hacia el momento fatal. Y de repente, entre el silencio y la oscuridad, 20 minas. Algunas que llevaban 2 años esperando este momento. Minas que contenían cientos de toneladas de explosivos saltaron por los aires con grandes llamaradas, casi al mismo tiempo, con un rugido como para despertar a los muertos, y luego se desvanecieron en montañas de polvo, tierra y árboles. Recortándose contra las llamas, vi enormes bloques de tierra que parecían tan grandes como casas cayendo al suelo. Vi a un hombre saliendo disparado de una pila de escombros. Vi su silueta contra las llamaradas. Seguramente sería un pobre cabeza cuadrada. Era horrible, algo dantesco. Los británicos recobraron la Sierra de Messines y la posición dominante que ofrecía. Las explosiones se oyeron incluso hasta el sureste de Inglaterra. A finales de julio de 1917, después de su victoria en la Sierra de Messines, los británicos lanzaron la tercera batalla de Ypres, que les llevaría hasta Passchendaele. Durante 15 días machacaron las líneas alemanas. Era horrible. Sentías que tu ser, física y mentalmente, había perdido todo el significado. Al fin y al cabo, tal vez el trozo de metal que te dejaría convertido en una masa informe ya había iniciado el camino. Los británicos saltaron la trinchera el 31 de julio. Si estuvieras aquí esta noche, disfrutarías. Seguro que va a ser muy divertido. Eso si no llueve. Pero sí llovió. Los soldados tuvieron que luchar en las condiciones más espantosas de toda la Primera Guerra Mundial.
Y los historiadores no dejan de discutir si Haig tuvo razón al seguir luchando en esas condiciones. Sospecho que era una situación en la que Haig no podía acertar, hiciera lo que hiciera. Dos pobres diablos de la Brigada 123 han aparecido ahogados, o más bien sofocados. Parece que quedaron atrapados en el fango y, agotados, cayeron de cara al suelo. Nuestros chicos lo están pasando muy mal en las trincheras. El fango y el agua les llega hasta el cuello. Es como una acequia llena de agua. Hay caballos muertos, soldados, vehículos, cientos de camionetas. Salirse de la carretera es la muerte, porque el barro es muy profundo. El Somme ya era malo, pero esto es 1000 veces peor. El día que cumplía 19 años, estaba en las trincheras frente a Passchendaele. Los alemanes en Passchendaele estaban más altos que nosotros, nos observaban desde arriba. Hubo una barrera artillera que duró 3 días. Y cuando los regimientos de York y Lancaster se lanzaron, esperando encontrar solo unos cuantos enemigos al tomar Passchendaele, los alemanes salieron de sus escondites con sus ametralladoras y adiós. Dieron orden de abandonar el ataque. Fue un desastre. Pobre Shorty. Siempre me hablaba de su novia, Sujilda, la llamaba así. Me hablaba de la casa que había comprado y decía que cuando volviera se casaría y que vendría a visitarme y que te presentaría a su esposa. Me hacía reír mucho con sus historias. Quería mucho a Sujilda, pero por desgracia no volverá a verla más, pobre chico. Me daba siempre la mitad de lo que tenía. Es muy hermosa la amistad aquí. Le rezo a Dios para que esta guerra termine muy pronto. Estamos haciendo retroceder a los alemanes. No creo que puedan resistir a nuestros chicos británicos. Y entonces seremos muy felices en nuestra casa. Ahora sé lo que vale eso. Buenas noches, mi amor. Que Dios te bendiga a ti y a mis niños. Y que pronto me mande de vuelta con mis seres queridos. Ese es el deseo de tu marido fiel. Besos, Jack. Jack Matt murió 4 días después. Para algunos soldados la masacre ya duraba demasiado. Vi que el alemán venía hacia mí y pensé, no puedo matarlo, no quiero matarlo. Recuerdo que cuando me alisté en el ejército había jurado servir al rey y a mi país. Y no sé por qué, pero me vino a la cabeza lo que hizo Moisés al bajar bajo el 6º mandamiento. No matarás. Y no pude matarlo. Tenía unos 5 segundos para decidirme. Le disparé por encima del pie y por encima de la rodilla. Le tumbé, pero no lo maté. Solo se habían ocupado 100 kilómetros cuadrados en 15 semanas. Cada kilómetro cuadrado había costado unas 2.600 bajas. Pero los británicos también habían golpeado duramente a los alemanes. Al final de la batalla de Passchendaele, en la primera semana de noviembre de 1917, creo que cualquier observador podía haber pensado con razón que ambos bandos estaban agotados, que no les quedaba nada por dar. Pero llegó una sorpresa inesperada, una nueva arma con la que los aliados llevaban un año experimentando, el tanque. No habían pasado ni 15 días desde que terminara la batalla de Passchendaele cuando el tanque consiguió una brillante victoria en la batalla de Cambrai. Era la primera vez que los británicos usaban tanques a gran escala. Y otra cosa muy importante, usaron artillería de predicción.
Eso significa que pudieron empezar a disparar sin tirar antes unos cuantos tiros de prueba para ver dónde caían las balas y así consiguieron el efecto sorpresa. No hubo bombardeos preliminares que avisaran a los alemanes del peligro. La infantería enemiga se asustó y huyó de esas enormes máquinas de guerra o se lanzaron pendiente abajo hacia las líneas británicas para rendirse. Nosotros mirábamos la escena fascinados. Nuestros tanques iban avanzando. Ahí estaban, lentos, abriéndose paso entre la maraña de cráteres de bombas. A veces eran inutilizados, pero casi siempre terminaban venciendo y dominando la zona devastada. Esta noche podré dormir y soñar contigo. En cambio, los oficiales alemanes ni soñaban lo que les esperaba al amanecer. Piensa en esos cientos de tanques, en esos cientos de cañones, reunidos en el más absoluto secreto. Lo pienso y aún me maravilla. 11.000 alemanes cayeron prisioneros. Cambrai fue un éxito completo. Las campanas de las iglesias de toda Inglaterra sonaron en señal de celebración, pero para muchos soldados del frente se trataba de una victoria aislada. Aunque la moral británica no se hundió nunca, estaba en su punto más bajo. La guerra es cada vez más desesperada. Por todas partes se ve crecer la inquietud y la insatisfacción, y nadie hace nada sensato para resolver los problemas. Es la existencia más desgraciada que te puedas imaginar. No se ve más que angustia, incertidumbre. Aquí todo el mundo está ya hasta las narices. El año 1918 estaba por llegar. La guerra en el frente occidental estaba en el fiel de la balanza.